Presentar la palabra de Dios. A la mayoría de ustedes sí los conozco, los he visto por ahí, pero hay muchos también que no son conocidos, así es que pues gracias Naye por la presentación. Eso es para honra y gloria de Dios, hermanos. Me gusta mucho la predicación, pero cuando Naye me dijo, te invito a predicar a la iglesia central, híjole, la pensé muchas veces, la verdad. Me puse muy nerviosa, pero tengo la seguridad y la convicción de que Dios habla a través de nosotros. Por eso estoy aquí, hermanos, porque tengo esa convicción de que Dios puede hablar a través de nosotros. Y le digo a mi esposo, hay muchos pastores aquí, ellos podrían dar la palabra, pero agradezco a mi Dios porque Él escogió lo más vil de este mundo para presentar su palabra. Los invito a hacer una oración. Padre Santo, gracias Señor por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias Padre Santo porque siempre tienes un mensaje especial para nuestras vidas. Padre Santo, quiero ponerme en tus manos, Señor. Sabes que soy débil, sabes que soy pecadora. Sabes que no hay palabras suficientes que yo pueda decir en esta tarde, pero Señor, yo me pongo en tus manos. Úsame, Padre Santo, usa mis palabras, usa mi voz para transmitir el mensaje que tú quieres dar en esta tarde. Límpiame mi pecado, Señor, y hazme digna de llevar tu palabra. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Lucas 17 y vamos a leer versículos del 1 al 6. Voy a leer, dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hasta ese momento los discípulos habían recibido muchas lecciones a través del mejor de los maestros, a través de Jesús. Ellos habían escuchado atentamente todo lo que Jesús tenía que decirles para su vida. Estaban convencidos que seguir a Jesús era lo mejor, era la mejor decisión que ellos habían tomado. Habían escuchado preciosos consejos sobre cómo vivir, sobre cómo tratar a las demás personas, qué es lo que esperaba Jesús de sus vidas. Y en esta ocasión que les da este consejo y les dice, ustedes tienen que aprender a perdonar. Si tu hermano 7 veces pecare contra ti, entonces tú tienes que aprender a perdonarlo 7 veces. Y entonces dice el relato de Mateo que Pedro se puso a analizar esta situación y dijo, Señor, o sea que si alguien me ofende, yo tengo que perdonarlo 7 veces. Y entonces el Señor le dice, no Pedro, no 7 veces, 70 veces 7. Y entonces se pusieron a analizar su vida. 70 veces 7. Señor, eso es difícil. Pensando en su temperamento, pensando en sus debilidades, pensando en todas las enseñanzas que Jesús les había dado, por un momento empezaron a dudar si serían capaces de seguir todo lo que su maestro les estaba enseñando. No sabían si serían capaces de seguir todas sus enseñanzas. No sabían si un día le iban a fallar a Jesús. No sabían si serían lo suficientemente firmes para avanzar en su fe. Y entonces lo único que se les ocurre decir en ese momento es, Señor, aumenta nuestra fe. Si tú quieres que hagamos todas esas cosas, Señor, entonces necesitas aumentar nuestra fe. Porque es difícil, Señor. Son muchas cosas las que pides. Aumenta mi fe. Y en ese momento,
Jesús le dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a un sicómoro, desarráigate y ve, plántate en el mar. Si tuvieras fe tan solo del tamaño de un grano de mostaza. Jesús les estaba diciendo sutilmente a sus discípulos, es que ustedes no tienen fe, que puede ser más pequeño que un grano de mostaza. En ese momento los discípulos se impactaron. En ese momento los discípulos se pusieron a pensar, ¿qué pasa con nosotros? Hemos caminado con el Señor, hemos vivido siguiendo al Señor, hemos dejado todo para seguir a Dios, hemos aprendido lo que Él nos ha enseñado y ahora el Señor nos dice, es que ustedes no tienen fe. No quiere decir que Jesús mida el tamaño de tu fe. No quiere decir que te diga tú tienes poca fe, tú tienes mucha fe, tú tienes una fe poderosa. No, la fe existe en tu corazón o no existe. Y a pesar de que ellos habían seguido a Jesús, a pesar del tiempo que habían pasado con Él, habían creído muchas cosas. Habían creído que era el Hijo de Dios, lo habían declarado. Creían que tenía poder de hacer milagros, lo habían visto. Sabían que sus enseñanzas eran perfectas, pero solo creían. No había fe suficiente en sus corazones. Habían escuchado cuando Jesús le decía a la gente, mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe es poderosa. Cuando le dijo al centurión, en todo Israel no he encontrado fe como la tuya. Sabían que Jesús era capaz de hacer grandes milagros, de hacer caminar paralíticos, de hacer ver a los ciegos, porque lo habían visto. No podían dudar de eso. Sabían que Jesús tenía poder. Pero no creían por completo que Jesús podía transformar sus corazones, podía ayudarles a obedecer, podía ayudarles a que su vida fuera cambiada. Aún la fe de ellos no estaba presente en sus corazones, solamente habían creído. Joven hermano, ten cuidado, porque en tu caminar con Cristo puede ser que el lugar que debería ocupar una fe poderosa, la esté ocupando una simple creencia en Dios. Yo nací en el Evangelio. Yo crecí como la mayoría de los jóvenes que están aquí. Participaba en los clubes, iba a campamentos y entonces fui adquiriendo creencias, conocimientos, aprendí a guardar el sábado, aprendí las 28 creencias, aprendí de doctrina, aprendí muchas cosas, llené mi cabeza de conocimiento, llené mi cabeza de creencias. Tuve muchas enseñanzas, pero no conocí al Maestro. Conocí sus enseñanzas. Conocí lo que me platicaban en la iglesia. Conocí que era verdad el sábado. Conocí y tomé la decisión de seguir en esta iglesia porque era lo mejor para mí. Porque mis padres siempre me decían, tienes que estar en la iglesia, tienes que seguir a Dios, tienes que orar, tienes que estar aquí. Y entonces yo me convencí a mí misma de que era lo mejor para mi vida. Pero nunca me preocupé por conocer al Maestro, nunca me preocupé por pasar tiempo con Jesús, nunca me preocupé porque una oración sincera saliera desde el fondo de mi corazón. Y en un tiempo las creencias ya no fueron suficientes. Se convirtieron en una carga para mí. Me costaba tanto de repente. Conocí el mundo y de repente el mundo se convirtió en algo más atractivo para mí, como le ha pasado a muchos jóvenes que están aquí en la iglesia. Y dejé de ir a la iglesia. Y recuerdo que un día, cuando ya me había casado y me dijeron que estaba embarazada, recuerdo que yo estaba muy ilusionada porque iba a tener a mi primer bebé. Estaba muy contenta, pero una noche desperté en la madrugada con un sangrado inusual. Y entonces supe que algo estaba mal.
Y entonces desperté a mi esposo y le dije, oye, tenemos que ir al doctor, mira, no sé qué me pasa, estoy sangrando. Y entonces él me llevó al hospital. Y cuando iba al hospital sentía un miedo terrible en mi corazón. Y decía, yo no puedo orar en estos momentos, no puedo hacerlo. Me alejé de Dios, yo no sigo sus mandamientos, ya no voy a la iglesia, soy muy pecadora. ¿Cómo le voy a pedir al Señor que haga un milagro en mi vida? Y en ese momento dije, voy a hacerlo, tengo que hacerlo. Cerré mis ojos y le dije, Señor, si tú salvas a este bebé, Señor, yo te prometo que voy a regresar a la iglesia. Yo te prometo que voy a ir el sábado. Yo te prometo que voy a volver a lo que era antes. Señor, salva a mi bebé. Pero llegué al hospital y me dieron la noticia de que mi bebé había fallecido en mi vientre. Y no lo entendí. Y lloré mucho, pero dije, yo tengo que volver a Dios, porque yo le hice una promesa y yo tengo que volver. Pero lo que no entendía es que Dios no necesitaba mis promesas vacías. Él sabía que no las iba a cumplir. Él sabía mi debilidad. Él sabía que en mi corazón no había el amor de Dios aún. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero cumplir la promesa, yo quiero regresar a ti, pero voy a la iglesia y me siento vacía, pero yo no encuentro satisfacción en hacer nada de lo que hacen en la iglesia, de escuchar la predicación, de cantar. Hasta que un día de rodillas le dije, Señor, yo quiero sentir ese deseo. Y el Señor me mostró a través de su palabra que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Yo no puedo producir la fe. Yo no puedo prometerle al Señor que voy a ser mejor. Yo no puedo prometerle al Señor, Señor, ya no te voy a fallar. Mira, Señor, voy a ir todos los sábados a la iglesia y voy a estar puntual. No lo vas a cumplir. No vas a poder. El pueblo de Israel, cuando recibió los mandamientos de Dios, le dijo, sí, Señor, nosotros vamos a obedecer. No era lo que quería Dios. Promesas vacías, huecas. Dios quería un corazón sincero, que confiara, en el que naciera la fe. Una fe poderosa para decir, yo no puedo, pero tú sí puedes. El poder viene de ti, Señor, no de mí. Esa, queridos jóvenes, esa es la fe en Dios. Puedes estar aquí adorando al Señor y participar de muchos programas y escuchar grandes cosas y convencerte a ti mismo de que es lo mejor para tu vida. Pero un día, si no hay fe en tu corazón, si no tienes esa convicción en las cosas que no se ven, un día el enemigo terminará destruyendo tu vida. Es por eso que necesitas tener una fe verdadera en tu corazón. Y esa la da el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Tienes que pedírselo a Dios y tienes que sentir su presencia. Vamos a leer ahí en nuestras Biblias. En el libro de Hebreos 11, del 1 al 3, y voy a pedirle a alguien que le dé lectura con voz fuerte, por favor. Hebreos 11, del 1 al 3. Amén. Es un versículo que quizá la mayoría de nosotros no sabemos, pero quiero resaltar una frase que viene ahí. La fe es estar convencido de lo que no se ve. Y nos pone ahí un ejemplo.
Por fe nosotros creemos que Dios creó el universo. Porque tú miras a tu alrededor y ves los árboles, y ves los montes, y ves los animales, y ves todo lo que Dios creó. Pero por fe crees en aquel que creó todas las cosas, en aquel que no se ve. La fe, mis hermanos, queridos jóvenes, es estar convencido de las cosas que no se ven. Porque dice la palabra de Dios, busca las cosas que no se ven, porque esas son, ¿qué? Eternas. Y las que se ven son temporales. Tienes que tener la convicción, mis hermanos, de que aunque el panorama se vea difícil, aunque vayas a tu bolsillo y encuentres la cartera vacía, aunque tu hijo, tu hija estén enfermos y te den poca esperanza, aunque estés pasando por una situación dolorosa de divorcio, tienes que creer en las cosas que no se ven, en que Dios está transformando tu vida, en que Dios tiene el control. Esa es la verdadera fe. Vamos a leer Mateo 27, 42, por favor. ¿Alguien que le dé lectura? Y alguien más que busque Lucas 23, del 40 al 43. Mateo 27, 42. Y la otra cita es Lucas 23, 40 al 43. Si alguien tiene Mateo 27, 42, por favor. Cuando los judíos, mis hermanos, contemplaban la crucifixión de Jesús, dijeron, si realmente tuviera poder, si realmente fuera quien dice ser, entonces ¿por qué no baja de esa cruz? Y de paso, si Jesús bajara de esa cruz, y si en ese momento hiciera un milagro, y si en ese momento se coronara como un rey terrenal, entonces sí vamos a creer. Ellos lo dijeron. Si Jesús baja de esa cruz, vamos a creer. Ahora vamos a ver Lucas 23, 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Una creencia contra una fe. Los judíos querían creer viendo a Jesús bajarse de la cruz. Pero este ladrón que estaba enseguida de Jesús, quizá había escuchado la fama de él. Sabía quién tenía a su lado. Sabía que si Jesús quería y si Él se lo pedía, quizá podía lograr librarlo de la muerte de cruz. Quizá podría darle una oportunidad más de vida. Quizás si Él le pedía, Señor, hazme un hombre próspero, bájame de aquí, sácame de esta situación. Sabía que Jesús lo podía hacer en ese momento, pero no pidió nada de eso. Sabía que tenía un hombre poderoso enseguida de él y lo único que se le ocurrió pedir en ese momento es, Señor, cuando tú vengas, quiero estar contigo en el reino de los cielos. Una fe increíble. Quizá no conocía de doctrina. Quizá no conocía a fondo la palabra. Quizá no había tenido muchas enseñanzas. Pero su fe era grande. No estaba pidiendo por las cosas que se ven. Estaba pidiendo por las cosas que no se ven. Estaba pidiendo estar con Jesús en el reino de los cielos. Y esta tarde yo te quiero decir, ¿qué le has pedido al Señor cuando vas en oración? ¿Le pides por las cosas que se ven a tu alrededor
Le pides por comodidad en esta tierra. Le pides tener una carrera brillante en la que puedas destacar. Le pides tener una familia, dinero. ¿Qué le pides al Señor? Pídele que te lleve con Él al reino de los cielos y todas las demás cosas te serán añadidas por fe, por convicción. Pero pídele al Señor que te lleve al reino de los cielos. Porque eso, querido joven, es lo realmente importante. Un día Dios me llamó del mundo y me trajo de vuelta. Y yo le dije: Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, yo quiero dar testimonio. Yo quiero predicar. Y aquí estoy, hermanos. Porque como les decía al principio, de lo más vil del mundo, de aquello que nadie daba nada por ello, Jesús nos usa, nos levanta y pone el grano de mostaza en nuestros corazones. Vamos a terminar leyendo Lucas 18, versículos 7 y 8. Lucas 18. Siete y 8 dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en esta iglesia cuando Jesús venga? Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Son muy pocos los que irán al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús venga realmente hallará fe en tu corazón. O solamente una creencia que se ha impregnado en tu mente. Solamente una manera cómoda de vivir. Porque así como sabes que el trabajo te provee sustento económico, así como sabes que la escuela te da conocimiento, a veces venimos a la iglesia creyendo que eso va a dar paz a nuestra vida y que es lo mejor que podemos hacer, porque así nos han enseñado siempre. Pero cuando Cristo Jesús venga, hallará fe en tu corazón. Dios te bendiga.